Buenas tardes, ¿me escuchan en...? Este es Caucasia, ¿cierto? Sí. Como que no están escuchando, no tienen... Buenas, profe. Buenas, ¿me escuchan en Puerto Berrío? Sí. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bien. Bueno, si se fijaron en la página, pues encontraron el enlace a un libro que les mencioné en la bibliografía, que es Física Conceptual. Ese libro pues es muy útil pues porque tiene pues todos los contenidos del curso, aunque no necesariamente pues en el mismo orden que se ven acá. También ahí están pues disponibles como la guía de estudio de esta semana, que es solamente lo de trabajo y energía, y una parte pues que faltaba complementar a la parte a las clases, al tema perdón de la caída de los cuerpos, que fue lo que se vio la semana pasada. Con respecto a la tarea, a la primera tarea, al primer quiz y al primer examen, el tema del primer examen lo terminamos hoy. Hoy vamos a ver la parte de trabajo y energía. Entonces la idea es poner la primera tarea desde mañana, en la tarde. Dejarla disponible, mañana es jueves, dejarla disponible hasta el sábado, dejarla pues 3 días, 2 días más bien, y justo cuando se termine pues el plazo para completar la tarea, se pone el primer quiz. Ya les mencioné desde la primera clase. Sí, díganme. No hay forma de que deje la tarea hasta el domingo. La tarea está el domingo, es decir, a ver, yo veo, si la ponemos mañana, porque la idea es darles 3 intentos para que respondan esa tarea, que son 10 preguntas, más o menos son 4 opciones pues por pregunta. El formato es de selección múltiple. Entonces voy a ver si la pongo hasta el sábado o hasta el domingo. Son 3 intentos. Ya pues ahí cuando les llegue el aviso de la tarea les sale pues el tiempo que tienen para cada intento. El correo. Entonces los compañeros que no tienen acceso a la plataforma, ¿cómo lo van a hacer? El correo. Todavía hay gente que no tiene acceso a la plataforma. ¿Por qué? Porque todavía después del 22 no tienen acceso. Sí. Después del 22. Sí. Tenemos acceso. ¿Pero por qué? ¿Ellos no están matriculados todavía o qué? Exacto. No, todavía no están No matriculados. estamos ni matriculados, tampoco tenemos acceso al portal. Unos niños extraños. Bueno, entonces voy a ver si de pronto, hoy estamos aquí a 17. Disculpen un momento. Puerto Berrío, ¿me escuchan? Sí, profe. Ok, es que se había cortado la comunicación. Bueno, entonces, lo que me estaban diciendo sobre la gente que no puede acceder todavía al portal, entonces en ese caso creo pues que sería mejor poner la tarea hasta que ya estén pues matriculados. Me dicen que es después del 22. Sí, señor. Entonces lo mejor es ponerla después de esa fecha. El examen, sí, no hay problema porque el examen es presencial y sería el miércoles de la próxima semana. Profe, yo te hago una preguntita, profe. Lo que pasa es que los de la primera corte, que ya vieron la materia con usted y la ganaron, ellos nos dijeron que ellos sacaron una cuenta con un promedio y como lo que usted habla de los intentos, eso le baja al promedio de la materia al final.
Lo que pasa es que la nota de las tareas es la del último intento. O sea, como les expliqué la primera vez, el primer intento, o sea, tiene 3 intentos y usted puede uno utilizarlos. Si no utiliza ninguno, obviamente la nota va a ser 0 de la tarea. Si utiliza 2 intentos, digamos que en el primero sacó 3 y en el segundo sacó 2, ¿la nota cuál va a ser? Va a ser 2, va a ser la del último intento. Entonces pueden utilizar los 3, ya eso pues depende de ustedes, pero la nota va a ser siempre la del último, no la nota más alta pues que saquen. ¿De acuerdo? Gracias. Bien, entonces les decía que el examen entonces sí es la próxima semana, el 24, cada 24 miércoles, sí. La tarea, a ver, la tarea yo ya le estaré avisando si la ponemos pues desde qué día de la semana entrante se pone, si me informan pues que desde el 22, que es lunes. Por ahora entonces quedamos en que el examen es el miércoles y ya la tarea les avisaré, ya sea pues por acá o por la página pues por correo cuando se pone. Bueno, vamos a empezar entonces la presentación de hoy. Profe, que sobre quiz. Sí, díganme. Es el lunes el quiz. No, como les digo, tanto tarea y quiz, ya les avisaré cuando se ponen. La idea es poner primero la tarea y luego el quiz. El quiz tiene ya, recuerden que no son 3 intentos, sino que es un único intento. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Profe, y el examen sí es para el 23. Perdón. El examen es para el 23, el examen. El 24 es miércoles. O sea, es en horario de clase, es el miércoles a las 12 del día. Profe, que Sí. si el quiz es virtual. Tanto tarea como quiz son por el medio de la plataforma, los dos. El examen sí es presencial. Bueno, vamos a empezar entonces con la clase de hoy. A ver, el título que se le da a esta presentación tradicionalmente es el título de rampas, que es, digamos, una de las primeras máquinas que se utilizaron. Una última pregunta, profe. Sí, digan. Un compañero dice que si en el quiz tiene un tiempo regresivo o es un tiempo indefinido para hacer el quiz. No, también tiene un tiempo límite, pero ya esos detalles se los hago saber pues por medio del aviso pues que les llegue ahí del día donde se va a poner el día en el que se va a poner el quiz. Ahí les van a salir todos los detalles, el tiempo disponible. En el quiz pues es un único intento. Bueno, entonces les estaba hablando del título de la presentación, que es rampas, es un ejemplo de lo que se llama ventaja mecánica, que es una idea pues que se va a discutir. También la idea central aquí es la idea de trabajo y energía, que son 2 conceptos que están muy relacionados. Vamos a ver que, en efecto, cuando uno define trabajo, utiliza, estrictamente hablando, necesariamente lo que es el concepto de energía, y cuando define energía, utiliza el concepto de trabajo. También vamos a ver lo que es la fuerza neta, creo que eso no se ha mencionado todavía, que simplemente tiene que ver con la totalidad de las fuerzas que actúan sobre un objeto o un sistema. Vamos a pasar entonces a la presentación. Bueno, ahí ya creo que deben estar viendo la diapositiva. Ahí sale pues la lista de las ideas principales. Cuando nos hablan de varias fuerzas, eso vamos a ver que recibe el nombre de fuerza neta. Trabajo, energía, los 2 conceptos pues que están muy relacionados, y lo que es ventaja mecánica. Vamos a utilizar específicamente para ejemplificar eso de ventaja mecánica lo que es una rampa. ¿Qué ventaja puede representar para alguien utilizar una rampa? Disculpen un momento.
Bueno, continuemos entonces, empecemos más bien con el desarrollo pues de estas ideas. El ejemplo recurrente pues que vamos a ver es el de simplemente cuando se quiere subir un cuerpo desde o a una altura determinada. Uno puede, digamos, utilizar dos mecanismos. Un mecanismo puede ser, el primero puede ser simplemente izar el cuerpo, es decir, hacer un esfuerzo puramente vertical y subir pues el objeto a la altura pues que se necesite. Y el otro es simplemente utilizar una rampa para subir el objeto hasta la misma altura. Ahora, la experiencia a uno que le dice cuál de los dos métodos es más sencillo para una persona si quiere subir el objeto pues hasta la altura determinada. Es más ventajosa la rampa. Vamos a ver entonces por qué es eso. Miremos, ahorita más adelante vamos a ver una diapositiva en la que nos presentan todas las fuerzas que están actuando sobre los objetos en las dos situaciones, cuando se iza el objeto y cuando se sube por la rampa. Vamos a ver pues lo que se conoce como un diagrama de cuerpo libre, que es simplemente un esquema sencillo de la situación física que está estudiando, en donde aparecen todas las fuerzas que están actuando sobre el objeto o sobre el sistema o digamos conjunto de objetos. Se representan entonces gráficamente esas fuerzas por medio de vectores. A cada vector entonces, cada vector corresponde a una de las fuerzas presentes. El tamaño del vector que uno utilice pues en el diagrama de cuerpo libre depende de cuál sea la magnitud de la fuerza involucrada, o más bien de la fuerza a la cual está asociada ese vector. A ver, básicamente entonces lo primero que podemos decir acerca de la ventaja pues que representa una rampa para subir un objeto a una altura es que la rampa está soportando, o más bien como dicen acá en el literal, la rampa ejerce alguna fuerza sobre la caja. Es decir, está soportando una porción del peso del objeto que se quiere subir a lo largo de la rampa. Entonces la persona que está empujando el objeto a lo largo de la misma solamente tiene que contrarrestar una parte del peso, no todo el peso, ya que una parte del mismo está siendo soportado por la rampa. Ahorita miramos eso pues esquemáticamente. Además de definir más adelante lo que va a ser el trabajo, la energía y relacionarlos pues con la situación que tenemos aquí, que es subir un objeto a una altura cualquiera, vamos a ver antes lo que es la tercera ley de Newton. Tercera ley de Newton, que se conoce también como ley de acción y reacción. Hasta ahora hemos visto dos leyes de Newton. ¿Cuál es la primera que vimos? Que un cuerpo en reposo tiende a permanecer en reposo. Sí, la ley de inercia. Aunque esa definición pues sería, de una forma más general, sería simplemente que un cuerpo, cualquiera que éste sea, tiene la propiedad de conservar su estado de movimiento, y ahí está incluido pues el reposo. La otra ley, la segunda ley de Newton, ya me relaciona la fuerza que actúa sobre un objeto con la masa del mismo y la aceleración que provoca esa fuerza en ese cuerpo. Entonces hablamos del hecho de que si se le aplica una fuerza a dos cuerpos, una misma fuerza a dos cuerpos diferentes, cuando digo diferentes me refiero a que tengan masas desiguales, la aceleración provocada va a ser mayor en el cuerpo que tenga menor masa. De eso pues habla la segunda ley de Newton. Vamos a mirar entonces ahora a qué se refiere la tercera ley. Bueno, antes de eso miremos esta situación sencilla que presentan aquí, que es simplemente una pelota, un objeto pues encima de una superficie plana. Ahí se tiene pues como una especie de diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué? Porque están representadas cada una de las fuerzas que actúan sobre ese objeto. Esta flecha que está apuntando hacia abajo estaría representando qué fuerza.
La flecha rosada que apunta hacia abajo. El peso. El peso. Recuerden que el peso es directamente proporcional a la masa del objeto. Depende de la aceleración de la gravedad del lugar donde se encuentre el objeto en cuestión. Y aquí está la magnitud del mismo. La denominan como W mayúscula igual a ¿qué? El producto de la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad. Estamos hablando ahí pues de la magnitud del peso. La otra fuerza que actúa sobre el objeto es una fuerza de soporte que actúa hacia arriba. Está representada por esta flecha verde que aparece aquí. Se origina por el hecho de que el objeto está descansando sobre esa superficie. Entonces la superficie le ejerce una fuerza hacia arriba a ese objeto. Se puede pues también ubicar aquí de esta manera. Pues es válido pues representarlo de cualquiera de las dos formas, aunque es más común esquematizar más bien representar ese diagrama de cuerpo libre de esta manera como aparece ahí. Entonces tenemos las dos fuerzas ahí, sobre la mesa y la bola debido al peso de la bola, y sobre la bola debido a la mesa que la soporta. La situación en la que se encuentra el objeto ahí es de equilibrio. Equilibrio quiere decir, cuando uno habla de equilibrio, puede tener dos casos. Que un objeto esté en equilibrio puede significar o que el objeto esté en reposo, como en este caso, o que ese objeto esté moviéndose con velocidad constante. Recuerden que en cualquiera de esas dos situaciones, ¿qué podemos decir acerca de la aceleración del objeto? ¿Va a ser igual a qué? Cuando un objeto está en reposo o se mueve con velocidad constante. A cero. Es igual a cero. Esas son las situaciones de equilibrio. La forma pues más general de referirse a eso es velocidad constante. El reposo es una situación especial pues de velocidad constante. ¿Cuándo se da esa situación? Se da esa situación cuando la suma de las fuerzas que actúan sobre el objeto es igual a cero. Es decir, no necesariamente cuando usted le hablan de que el objeto está en reposo o se mueve con velocidad constante, eso no implica que no haya ninguna fuerza actuando sobre el objeto en cuestión. Lo que quiere decir es que, o puede significar que haya muchas fuerzas actuando sobre el mismo, pero puede darse el caso en que esas fuerzas estén cancelando unas con otras. Lo que quiere decir que la suma de fuerzas es igual a cero y la aceleración entonces va a ser igual a cero. Cuando uno le hablan de la suma de fuerzas sobre un objeto, que actúa sobre un objeto, eso se conoce como fuerza neta. Entonces recuerden, fuerza neta es la sumatoria de fuerzas que actúan sobre un objeto. Si la fuerza neta entonces sobre un objeto es igual a cero, la aceleración del mismo es igual a cero. Entonces tenemos velocidad constante o reposo. Miremos, vamos a pasar aquí al papel un instante. Cuando a uno le hablan de la segunda ley de Newton, la forma pues de escribirla sería esta. Pues tenemos que este símbolo es el símbolo de sumatoria. Entonces aquí estamos hablando de una sumatoria de fuerzas sobre un objeto determinado que tiene una masa m. Y aquí estamos hablando, ese símbolo A, ese vector A significa o se refiere a la aceleración a la que está sometido el cuerpo como consecuencia de someterlo a esta suma de fuerzas. Ahora, uno puede, dependiendo del sistema de referencia que haya elegido, uno puede escribir en componentes esta ecuación. Por ejemplo, si elegimos este sistema de referencia que es muy común, donde tomamos un origen determinado y decimos que el eje X es simplemente paralelo a la superficie y el eje Y es
una dirección pues perpendicular a ella. Entonces, por ejemplo, para la situación que aparece en la figura de la diapositiva, que es básicamente pues algo como esto. Se tiene simplemente un objeto sobre una superficie plana. Entonces, lo más usual en este tipo de situaciones es elegir este sistema de coordenadas, este que les dibujé aquí. Entonces, de acuerdo pues a lo que nos mostraba en la diapositiva, las dos fuerzas que actúan sobre ese objeto, ¿cuáles son? Dibujando pues el diagrama de cuerpo libre acá. Entonces, esquematizamos cada una de las fuerzas. Aquí entonces nos hablan de una fuerza de soporte que se debe ¿a qué? Al hecho de que el objeto está descansando sobre esa superficie, puede ser una mesa, por ejemplo. Entonces, esa mesa le ejerce una fuerza hacia arriba a ese objeto. Entonces, por eso se puede denominar como fuerza de soporte. La otra fuerza presente, ¿cuál es? Es el peso. La masa del objeto multiplicado por la aceleración de la gravedad, si este objeto tiene una masa m, ¿cierto? Bueno, entonces uno puede plantear la segunda ley de Newton, que se conoce pues como ecuación de movimiento, es esta, para cada una de las direcciones que aparecen en el sistema de ejes coordenados que nosotros hayamos elegido. Entonces podemos plantear esta segunda ley en la dirección Y. Recuerden que así tal y como yo dibujé el sistema de ejes coordenados, esto quiere decir que cualquier cantidad que apunte en la dirección que indico esta en el dibujo, o sea, cualquier cantidad que apunte hacia la derecha es una cantidad positiva, cualquier cantidad que apunte hacia arriba es una cantidad positiva también. Es decir, aquí estamos diciendo que la dirección positiva en el eje de las X es la derecha y la dirección positiva en el eje Y es hacia arriba. Entonces, cualquier cantidad que apunte hacia abajo se le asigna entonces un signo negativo. Entonces, ¿cuál sería el planteamiento de la segunda ley, pero en componentes? Es decir, ¿cuál sería la sumatoria de fuerzas en el eje Y para la situación que tenemos ahí en la figura y en la diapositiva también? Entonces miren que es una sumatoria de fuerzas. Entonces tenemos que sumar esta fuerza con esta fuerza, ¿cierto? Entonces, ¿cómo quedaría eso? ¿Cómo queda esa sumatoria de fuerzas? Fs menos mg. Exacto. O sea, la fuerza de soporte, estoy hablando aquí de la magnitud de la misma, menos ¿qué? Menos el peso del objeto. ¿Por qué le pongo este signo menos a ese término? Porque el vector apunta hacia abajo. Exacto, el peso está apuntando hacia abajo, entonces le asignamos el signo menos. Si hubiéramos elegido lo contrario, digamos que hacia arriba, digamos que le asignamos un signo negativo y hacia abajo decimos que la dirección positiva, sería lo contrario aquí, sería mg menos fuerza de soporte. Ahora, esta sumatoria de fuerza es igual a ¿qué? A 0. Es igual en general es igual a ¿qué? A la masa del objeto multiplicada por la aceleración o la componente de la aceleración, ¿en qué dirección? En Y, ¿cierto? Pero el objeto está en reposo, o sea que no está acelerando en esa dirección, ¿cierto? Luego entonces la aceleración, la componente de la aceleración en Y es igual a 0, y 0 por m es obviamente 0. Entonces esto quiere decir que la magnitud de la fuerza de soporte es igual a ¿qué? A la magnitud del peso. Ahí pues entonces tenemos una situación que estamos hablando pues de reposo, es decir, tenemos una situación de equilibrio. Cuando se tiene equilibrio no hay aceleración entonces. Vamos a volver ahora entonces, ahora sí a la presentación. Bueno, es exactamente pues la misma situación que les presenté en el papel. A ver, pasemos entonces a lo que es la tercera ley de Newton. Ahí en la diapositiva les aparece el enunciado de la misma. Entonces dice lo siguiente: para cada fuerza que un cuerpo ejerce sobre otro, existe una fuerza de igual magnitud y sentido contrario ejercida por el segundo cuerpo sobre el primero.
Se conoce como la ley de acción y reacción. Aunque no es relevante pues hablar de cuál es la fuerza que denominamos acción y cuál reacción. Entonces, si usted, por ejemplo, está digamos, empujando, haciéndole fuerza a una pared con su mano, como si estuviera pues intentando empujarla. Usted le está ejerciendo una fuerza a la pared de una magnitud determinada y con una dirección también determinada, ¿cierto? Pero la pared a su vez le está ejerciendo una fuerza a su mano que tiene la misma magnitud de la fuerza que usted le ejerce a la pared, pero tiene dirección contraria. Y eso se presenta en cualquier caso. Supongamos miremos otro ejemplo. Un ejemplo típico, pues, que es cuando se tiene, por ejemplo, un vehículo en movimiento que, digamos, atropella a una ardilla, por decir algo. Entonces, la ardilla y el vehículo se están ejerciendo mutuamente fuerzas. ¿Cómo se compara la magnitud de la fuerza que le ejerce el carro a la ardilla con la magnitud de la fuerza que le ejerce la ardilla al carro? ¿Cómo se comparan en magnitud esas dos fuerzas? Por la masa. O sea, ¿es mayor la que le ejerce el carro a la ardilla o es menor? ¿Son iguales? El carro a la ardilla. Es mayor en magnitud la fuerza que le ejerce el carro a la ardilla. No, es igual. Exacto. De acuerdo a la tercera ley de Newton, esas dos fuerzas en magnitud deben ser las mismas. Entonces la ardilla le ejerce una fuerza de igual magnitud, le ejerce una fuerza al carro de igual magnitud a la fuerza que le ejerce el carro a la ardilla. Las direcciones son opuestas, eso es lo que dice la tercera ley de Newton. Ahora, lo que sí es diferente son las aceleraciones a las que son sometidas los dos cuerpos. ¿Cuál de los dos cuerpos va a estar sometido a una aceleración mayor? Si estamos hablando de que las magnitudes de las fuerzas son las mismas. Ahora, ¿qué podemos decir de las aceleraciones entonces? ¿Cómo se compara la aceleración a la que se somete la ardilla con la aceleración a la que se somete el carro? Es menor la de la ardilla. Es menor la aceleración de la ardilla, ¿están seguros? Recuerde cuando hablamos de la segunda ley de Newton, usted tiene fuerzas iguales en magnitud aplicadas a cuerpos de diferente masa. ¿Cuál de los dos cuerpos se va a acelerar más? ¿El que tiene menor masa o el que tiene mayor masa? El de menor masa. El de menor masa se va a acelerar más. Luego entonces la ardilla es la que va a sufrir una mayor aceleración. Eso lo vemos pues de la expresión de la segunda ley de Newton. Miremos aquí en el papel pues para ilustrarlo mejor. Estamos hablando aquí pues de magnitudes, tenemos esta ecuación. Entonces, bueno, si estamos hablando de la situación del carro y la ardilla que chocan, tenemos que este factor, acabamos de decir que es igual para los dos, ¿cierto? La fuerza ejercida sobre el carro en magnitud es la misma ejercida sobre la ardilla. Ahora, lo que cambia es que es la masa, digamos que a sub 1 es la aceleración a la que se somete la ardilla. Entonces tenemos que fuerza sobre la masa de la ardilla, digamos que es M1. Y la aceleración a la que se somete el vehículo sería ¿qué? Una fuerza que es igual en magnitud a esta de acá arriba sobre la masa del vehículo, digamos que es M sub 2. Y la condición aquí es que M sub 2 es mayor a M sub 1. La masa del vehículo es mayor a la masa de la ardilla. Entonces, teniendo en cuenta que esto es pequeño,
¿cómo es esta aceleración? Si esto de factor está en el denominador, mientras más pequeño sea, mayor va a ser esta aceleración, ¿cierto? Aquí tenemos lo contrario, esto es, ¿qué? Grande, luego entonces la aceleración va a ser pequeña. Entonces en ese ejemplo pues que les acabo de mencionar, y bueno, en cualquier otra situación, las magnitudes de las fuerzas son las mismas, tienen dirección contraria. Ya otra cosa es la aceleración a la que se sometan los dos cuerpos. La aceleración a la que se sometan va a depender ya de cuál sea la masa de los mismos. Mientras mayor masa, menor va a ser la aceleración a la que se sometan. Miremos, o vamos a relacionar las fuerzas presentes en el ejemplo del objeto que descansa sobre la mesa. Vamos a mirar cuáles son las fuerzas presentes y cuáles son los posibles, los llamados pares de acción y reacción en esa situación. Un par de acción-reacción es, por ejemplo, en el ejemplo que les acabé de mencionar, son un par de fuerzas. Entonces, el par de acción y reacción que podemos identificar ahí es, la primera fuerza es la fuerza que le ejerce el carro a la ardilla y la otra es la fuerza que le ejerce la ardilla al carro. Eso es un par de acción y reacción. Entonces, miremos qué pares de acción-reacción podemos identificar en el ejemplo del objeto que descansa sobre la mesa. Entonces aquí hablan de fuerzas presentes. La primera sería sobre la bola debido a la gravedad. Ahí no nos están hablando de otra cosa diferente sino del peso. La segunda, sobre la bola por contacto con la mesa. Ahí estamos hablando de la fuerza de soporte, la que identificamos como F sub S en el papel. Pero la bola a su vez también va a estar ejerciéndole una fuerza a la mesa. Es decir, estaríamos hablando de una fuerza sobre la mesa por contacto con la bola. Ahí tenemos tres fuerzas. Todas esas fuerzas tienen la misma magnitud. Ahora, si tomamos las dos primeras, esas dos primeras son las que identificamos en la diapositiva anterior. Ya dijimos pues que el hecho de que tengan la misma magnitud de esas dos fuerzas implica que el objeto está en equilibrio, o sea que no va a estar acelerando. Pero para poder hablar de un par acción-reacción, porque uno podría pues en principio, de acuerdo al enunciado de la tercera ley de Newton, pensar que las dos primeras fuerzas constituyen un par de acción y reacción. Sin embargo, para poder hablar de ese par, se tiene que tener la condición de que las fuerzas de ese par actúan siempre sobre cuerpos diferentes. Y miren que aquí lo que se tiene es que esas dos fuerzas están actuando sobre ¿quién? La bola. Sobre la bola, están actuando sobre el mismo objeto, entonces no se habla ahí de un par acción y reacción. ¿Cuál sería entonces un par acción-reacción? Sería la segunda fuerza con la tercera, esas sí forman un par. ¿Por qué? Mire que tienen la misma magnitud. Ese par de fuerzas actúan en dirección contraria, tienen direcciones pues opuestas y están actuando sobre objetos diferentes. Hay una fuerza que actúa sobre ¿quién? Sobre la bola y la otra fuerza actúa sobre la mesa. Luego entonces ahí tenemos un par acción-reacción o un par de tercera ley, que es lo que dice aquí. Ahora, ¿cuál sería otro par de tercera ley? Es decir, ¿cuál sería la fuerza que me completa el par si tomamos esta primera? Sobre la bola debido a la gravedad, o sea, el peso. ¿Cómo completaríamos un par de tercera ley con esa primera fuerza que aparece ahí? Recuerden que se ha mencionado el hecho de que dos cuerpos que tengan masa se están ejerciendo siempre
hay una interacción pues atractiva entre ellos. La más notable pues es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre los objetos. Entonces recuerden que la Tierra ejerce una fuerza de atracción sobre cualquier objeto que esté cercana a ella, pero a su vez el objeto también ejerce una fuerza de atracción sobre la Tierra. Entonces, de acuerdo a eso, ¿cuál sería la fuerza que me completa el par de tercera ley, partiendo de la primera fuerza que aparece ahí? Recuerden que el peso... Sí, dígame. El peso y masa. O sea, la que están hablando ahí es el peso de la bola, ¿cierto? Recuerden que el peso, otra forma de hablar del peso es ¿cuál? Es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre ese objeto. Entonces, el objeto debe estar también ejerciendo una fuerza de atracción sobre la Tierra. Ese sería digamos, el complemento a esta fuerza que aparece ahí. Se completaría entonces ahí el par de tercera ley. Entonces, ¿cuál sería esa? Sobre la Tierra debido a la gravedad de la bola. Recuerden que cualquier objeto que tenga masa tiene a su alrededor una entidad que llamamos campo gravitacional. Cualquier objeto entonces que tenga masa tiene ese campo gravitacional, solamente que tiene una mayor magnitud el campo gravitacional de objetos que tengan una masa muy grande, como por ejemplo la Tierra. Pero la bola tiene su propio campo gravitacional, aunque es despreciable en comparación con el campo gravitacional de la Tierra. Pero entonces, debido a esos dos campos gravitacionales, es que se ejercen una fuerza de atracción los objetos que tengan masa. Entonces ahí está el otro par de tercera ley. Sobre la Tierra debido a la gravedad de la bola y sobre la bola debido a la gravedad de la Tierra. Miren que cumple con la condición de que esas dos fuerzas actúan sobre objetos diferentes. Uno es sobre la Tierra y otro es sobre la pelota. Las 2 y la 3 no son par de tercera ley porque están actuando sobre el mismo cuerpo. El hecho de que tengan pues magnitudes iguales tiene consecuencia en el equilibrio del mismo, en el equilibrio del objeto, que es la bola. Entonces, con relación a la tercera ley, estos dos son, digamos, condiciones que se deben cumplir. Estas dos notas que aparecen ahí. Porque uno puede pensar que si en efecto cualquier fuerza va a estar equilibrada en magnitud por otra que está actuando en dirección opuesta, puede uno pensar que se están cancelando una con la otra. Sin embargo... ¿Se puede volver la diapositiva? Bueno, ¿se puede volver la diapositiva un momento, por favor? Sí, le estaba diciendo que uno puede pensar, de acuerdo a esa tercera ley, que debido a que se están cancelando... Sí, repítame, por favor. La anterior, esa. ¿Cuál diapositiva están viendo en este momento? Dice fuerzas presentes. Esa es la que necesitamos, profe. Ok. Ya. Bueno, le estaba diciendo que uno viendo la tercera ley, el enunciado de la tercera ley, puede pensar que en efecto todas las fuerzas que están en el universo se están cancelando, pero hay que tener en cuenta que esas pares de tercera ley siempre están actuando sobre objetos diferentes. Otra cosa ya es la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre los cuerpos en cuestión. La sumatoria de fuerzas sobre los cuerpos, o la fuerza neta más bien, puede ser cualquier cosa, pero cada una de esas fuerzas presentes va a tener su contraparte, es decir, la fuerza que forma el par de tercera ley, y la aceleración de cada uno de los cuerpos que se relacionan pues con los pares de tercera ley puede ser cualquiera. Otra cosa pues es el hecho de que, o más bien se explica pues el hecho de que si haya aceleraciones porque esas fuerzas que forman el par de tercera ley o pares de tercera ley actúan siempre sobre cuerpos diferentes. Es lo que nos dicen acá pues en ese primer comentario.
Aunque las fuerzas que dos cuerpos ejercen entre sí deben ser iguales y opuestas, la fuerza neta sobre cada objeto puede ser cualquiera. Y cada fuerza de un par acción-reacción se ejerce sobre un objeto diferente, por lo que no se puede hablar de que se estén cancelando unas con otras, porque estamos hablando de cuerpos diferentes. Miremos ahora cuáles son las fuerzas que actúan sobre un objeto que está en una rampa, en un plano inclinado, pues. Entonces ahí aparece de forma pues gráfica cada una de las fuerzas, se le asigna pues un vector. ¿Cuál sería esta primera fuerza que aparece aquí? La que se pone de color verde. Esa es la fuerza. Soporte. Exacto, fuerza de soporte debido al lugar donde descansa pues el objeto. La fuerza que le ejerce la rampa a la caja o al objeto pues en general. Esta otra fuerza que aparece aquí, la que aparece esto es un color creo que naranja, es el peso, simplemente la fuerza con la que la Tierra atrae al objeto hacia su centro, y siempre esa fuerza va a estar actuando en la misma dirección, siempre va a estar actuando hacia el centro de la Tierra. Ahí presentan pues la magnitud de la misma, que es simplemente la masa del objeto por la aceleración de la gravedad. Ahora, miren que esa fuerza, el peso, la están descomponiendo en dos. Hay una componente que es esta flecha negra que aparece acá, y hay otra componente que es esta flecha de color fucsia. Lo más usual en este tipo de casos, para planos inclinados, es utilizar el siguiente sistema de ejes coordenados. Entonces lo que tenemos es lo siguiente. Pues tenemos simplemente la caja sobre la rampa. Vamos a dibujar aquí cada una de las fuerzas. Tenemos fuerza de soporte y tenemos el peso. Aquí pues le estoy poniendo el símbolo de vector a cada una de estas cantidades. Recuerden que la aceleración también es una cantidad vectorial. Aquí lo más usual es entonces adoptar este sistema de ejes coordenados para analizar la situación. Pues tenemos el eje X y tenemos el eje Y, es decir, el eje X se asigna como paralelo al plano de la rampa, es decir, paralelo al plano inclinado, y el eje Y es obviamente perpendicular a ese eje. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros podemos descomponer esta fuerza, el peso, en dos. En una componente que apunte en qué dirección. Una componente que apunte en la dirección paralela a la rampa, es decir, paralela al eje X, y otra componente que apunte en la dirección perpendicular al plano inclinado, es decir, una componente que apunte en Y. Esas son las otras dos flechas que aparecen en la diapositiva. Entonces mire que tenemos dos componentes acá. Tenemos esta componente paralela y esta otra componente perpendicular. Ahora nosotros podemos plantear, por ejemplo, la segunda ley de Newton para ese objeto en la dirección del eje Y. Es decir, tendríamos esto. ¿A qué sería igual en esta situación? Entonces, ¿qué se escribe ahí? ¿A qué es igual a la sumatoria?
Fuerza de soporte menos peso. Exacto, pero no sería esto. Es decir, mire que lo que me acaba de decir sería esto, ¿cierto? Pero en esta situación esto no es correcto. Más bien tendríamos algo como esto. Fuerza de soporte que actúa en la dirección positiva ¿de qué? Del eje Y, ¿cierto? ¿Menos qué? Menos solamente una parte del peso. En otras palabras, menos la componente del peso que está apuntando en la dirección de Y. ¿Cuál de estas sería en la figura? Sería esta componente de acá. ¿Sí están de acuerdo? Esta que estoy señalando. Sí. O sea, la rampa está soportando una parte del peso. Ahora, explícitamente eso lo puede sacar uno de esta... En general, lo podemos escribir de esta manera. El peso muchas veces lo encuentra uno escrito como... o denotado como una W mayúscula, de acuerdo pues al inicial de la palabra peso en inglés. Y le podemos poner un subíndice Y para indicar que estamos hablando de quién, de la componente en Y del peso. Explícitamente uno puede también escribir esta componente. Vamos a ver la figura, por ejemplo. Vamos a suponer que la inclinación de la rampa con respecto a la dirección horizontal está dada por un ángulo que llamamos θ simplemente, el ángulo que forma el plano inclinado con la dirección horizontal. Este ángulo θ va a ser este mismo ángulo que hay aquí. Ustedes van a ver en geometría, o ya lo vieron, no sé si lo habrán visto ya, el hecho de que, a ver, aquí lo que tenemos son dos líneas que están formando este ángulo θ, ¿cierto? Esta línea de acá y esta otra línea horizontal. Si usted a cada una de esas líneas le traza una perpendicular, ese par de perpendiculares que trace se van a cortar formando un ángulo que es exactamente igual a este ángulo que forman las dos líneas originales. Miremos, por ejemplo, una perpendicular a esta línea horizontal. Sería, por ejemplo, esta línea de acá, esta línea que hay, que me representa pues el vector del peso, ¿cierto? Esta línea es perpendicular a esta otra línea. Y miremos esta otra, que es la línea pues que me representa el plano inclinado. ¿Cuál sería una perpendicular a ella? Sería esta otra línea, ¿cierto? Es decir, tenemos dos perpendiculares. Sería esta y esta otra. Y se están cortando y forman un ángulo determinado. Y resulta que ese ángulo que forman es igual a este ángulo que formaban las dos líneas originales. Ese es un teorema pues de geometría euclidiana que lo verán, o no sé si ya lo habrán visto. El caso es que este ángulo de inclinación va a ser el mismo ángulo que forman estas dos líneas que estoy señalando acá. Esto lo estoy haciendo pues simplemente para escribir de forma explícita esta componente del peso en la dirección del eje Y. ¿Cómo escribiríamos entonces explícitamente esa componente? Es decir, ¿cuánto mide esta componente que estoy señalando acá? De acuerdo a la geometría que tenemos ahí. Fíjense que lo que tenemos aquí no es otra cosa que un triángulo rectángulo, donde el ángulo recto, ¿cuál es? Sería este. Es decir, aquí estoy identificando este triángulo rectángulo. Entonces, de acuerdo a eso, ¿cuánto vale esta línea que es la que necesitamos? Esa línea me está representando la componente en Y del peso. Vamos a dibujar el triángulo acá ampliado. Este es el ángulo θ. ¿Cuánto mide esto? Es la magnitud del peso, ¿cierto? ¿Cuánto mide entonces esta componente, este lado del triángulo? WY. Sí, pero explícitamente en términos de este ángulo θ, ¿cuánto mediría eso? Si tenemos en cuenta que la hipotenusa de este triángulo es este lado que estoy señalando acá.
Ustedes pueden utilizar ahí, recuerden la función trigonométrica coseno. Hipotenusa. El coseno de teta en ese triángulo es igual a ¿qué? Al cateto, o en general pues el coseno siempre va a ser al cateto adyacente, que en este caso es precisamente el lado que necesitamos, ¿cierto? Vamos a llamarla precisamente W sub Y, ¿cierto? Y ese cateto se divide por ¿qué? MG, que es la hipotenusa. Exacto. Luego entonces, W sub Y es igual a ¿qué? A MG por el coseno del ángulo. Ahora, ¿qué es mayor? ¿MG coseno de teta o MG? MG. MG, o sea que aquí estamos hablando solamente de una parte del peso. Aquí entonces esto explícitamente sería igual a ¿qué? Fuerza de soporte menos MG coseno de teta igual a ¿qué? ¿A qué es igual eso? Miren que eso no es otra cosa que el planteamiento de la segunda ley de Newton, es decir, sumatoria de fuerza igual a ¿quién? A la masa por la aceleración. Entonces esto es igual a ¿qué? A la masa de esa caja multiplicada por la aceleración de la caja en la dirección de ¿quién? ¿O de qué? Es igual a la masa por la aceleración ¿en qué dirección? El eje Y. El eje Y. ¿Y cuál es la aceleración del objeto en esa dirección? 0. Es igual a 0. Entonces, tenemos que la fuerza de soporte está equilibrada ¿con quién? Con la componente perpendicular del peso. Ahora, cuando uno quiere, si uno quiere subir este objeto a lo largo de la rampa, tiene que contrarrestar ¿qué fuerza? ¿Cuál de estas fuerzas que aparecen acá en la figura tiene que contrarrestar una persona que quiera subir el objeto hasta esta altura, hasta arriba? Con el Fuerza eje neta. X. La fuerza, en este caso, pero la fuerza neta, ¿en qué dirección? De acuerdo a lo que tenemos ahí. X. En la dirección de X. ¿Y esa fuerza neta es cuál? En este caso es precisamente una componente del peso. Solamente ahí sería explícitamente MG seno del ángulo teta. Tendría que contrarrestar entonces la persona esa parte del peso. Entonces miren que ¿por qué es ventajosa la rampa cuando se quiere subir el objeto a una altura determinada? Porque solamente se necesita contrarrestar una parte del peso. En cambio, si usted quiere subir el objeto a una altura determinada no utilizando una rampa, sino que usted tiene el objeto en esta posición y lo quiere subir hasta este punto, tiene que contrarrestar ¿a quién? Aquí están las dos fuerzas pues que actúan. Bueno, llamemos esto fuerza de soporte por ahora. Tiene que contrarrestar todo el peso. En cambio, con la rampa tiene que contrarrestar solamente una componente, o en palabras pues más sencillas, solamente una parte de ese peso. Volviendo a la diapositiva. Volviendo a la diapositiva, aquí solamente tiene que contrarrestar ¿qué parte? Tiene que contrarrestar esta flecha, ¿cierto? Que representa la componente la componente paralela del peso. Es decir, la fuerza neta a lo largo de la rampa. Ahí no estamos teniendo en cuenta cuál es la fuerza de fricción pues que hay presente entre la caja y el plano inclinado. Entonces la fuerza neta sería solamente, es diferente de 0 pues, en esa dirección. En cambio, ¿cuál es la fuerza neta en la dirección del eje Y, en esta misma situación? 0. Es igual a 0, porque están equilibradas la fuerza de soporte y la componente perpendicular del peso. Estoy hablando de esta flecha fucsia que hay acá. En cambio, en la dirección del eje Y, la fuerza neta es diferente de 0
y es precisamente esa fuerza la que hay que contrarrestar, y es mucho menor al peso total. Entonces por eso resulta ventajoso pues utilizar una rampa. Bueno, ahí están representando simplemente el hecho de que la suma vectorial de este vector negro con el vector fucsia es igual al peso total. Entonces puede uno sumarlo gráficamente con el método del paralelogramo, que sería pues con los dos vectores en el mismo origen, o lo puede sumar con el otro método que también se mencionó anteriormente, que es ubicar la cola de uno de los vectores sobre la cabeza del segundo, y el vector resultante es simplemente la unión de la cola del primer vector con la cabeza del segundo. Bueno, esto es sobre la fuerza de soporte, son las características de la misma. Recuerden siempre que la fuerza de soporte va a actuar en una dirección perpendicular a la superficie que la origina. Entonces, si el objeto está en una superficie horizontal, como en el caso pues anterior, en el primer caso pues que vimos, vamos a devolvernos acá. Miren que la fuerza de soporte acá, ¿qué ángulo forma con la superficie? Estoy hablando del vector verde. ¿Qué ángulo forma? Recto. Un ángulo recto. Sí, forma un ángulo pues de 90 grados. Mire, ahora devolvámonos o avancemos más bien a esta otra, donde tenemos la rampa. ¿Qué ángulo forma la rampa con la superficie, perdón, la rampa no, la fuerza de soporte con la superficie sobre la que descansa el objeto? También forma un ángulo recto. Entonces, es una condición que se va a cumplir siempre. Siempre apunta la fuerza de soporte en la dirección perpendicular a la superficie. Ahora, nosotros no vamos a seguir llamando la fuerza de soporte. Lo más común es siempre denominar esa fuerza como fuerza normal, y se denota con una letra N mayúscula. Entonces, a partir de ahora siempre nos vamos a referir a la fuerza normal. Aquí está la definición pues de fuerza neta que ya les había dado anteriormente. Profe, que si puedo volverlo. Recuerden que cuando hablamos de fuerza normal siempre hablamos de una suma de fuerzas. Aquí debería, pues estrictamente hablando, en la ecuación que aparece ahí, deberíamos poner el símbolo de sumatoria, ¿cierto? Suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Entonces ahí por eso nos dicen que usemos la fuerza total en la segunda ley de Newton. Recuerden también que esta expresión la podemos escribir en las diferentes componentes. Podemos hablar de una sumatoria de fuerzas en X, podemos hablar de una sumatoria de fuerzas en Y, y si estamos hablando de 3 dimensiones, hablamos de una sumatoria de fuerzas en Z. Recuerden también que si un cuerpo está acelerando, el vector de aceleración de ese cuerpo siempre tiene la misma dirección del vector que sería la fuerza neta. Entonces la aceleración siempre tiene la misma dirección de la fuerza neta. Bueno, es un ejemplo gráfico donde se tiene dos fuerzas que actúan sobre un sistema, siendo el sistema pues el compuesto por el deslizador y la persona que está sobre el mismo. Entonces ahí suman gráficamente pues los dos vectores y tenemos la fuerza neta, que en este caso pues tiene una dirección horizontal. Ahora en este ejemplo donde se tiene el objeto pues en la superficie horizontal,
la fuerza neta es igual a cero, luego entonces tenemos una situación de equilibrio. Ya dijimos pues que no es una situación, si usted quiere subir ese objeto a una altura determinada, sería recomendable utilizar una especie de rampa por el hecho de que en este caso usted iza el objeto, es decir, lo levanta utilizando un esfuerzo puramente vertical, tiene que oponerse a la totalidad del peso, a diferencia de la rampa donde solamente se debe oponer a una componente del mismo. Esa palabra balanceado que aparece aquí, dice cuerpo balanceado en una rampa, se puede cambiar perfectamente por cuerpo equilibrado en una rampa. Es posible pues utilizar cualquiera de las dos palabras. Entonces puede uno hablar de que si uno equilibra la componente paralela del peso, el cuerpo no se acelera. Y en ese caso, el cuerpo, nos dicen, se va a estar moviendo inercialmente sobre la rampa. Entonces puede estar moviendo hacia arriba o hacia abajo o va a permanecer en reposo. Si el cuerpo inicialmente está en reposo sobre la rampa y usted lo va a subir, va a ponerlo en movimiento, inicialmente debe contrarrestar una fuerza superior a la componente paralela del peso para poder acelerarlo. Pero ya luego, si usted después de ponerlo en movimiento lo va a mover con velocidad constante, ahí se va a presentar nuevamente el equilibrio. Si el cuerpo está moviendo hacia arriba con velocidad constante, la fuerza neta sobre él debe ser necesariamente cero. Es decir, que usted, el esfuerzo que está aplicando para moverlo hacia arriba, se equilibra exactamente con la fuerza neta sobre el objeto que actúa hacia abajo, es decir, la componente paralela del peso. Bueno, a menor inclinación de la rampa es mayor la parte o la porción del peso que soporta la misma, es decir, es más fácil subir el cuerpo. Es menor la componente del peso paralela a la rampa, entonces se tiene como consecuencia que es menor la fuerza que uno tiene que contrarrestar. Como dicen ahí, pues es más fácil equilibrar el cuerpo. Ahora vamos a ver que el hecho de que la rampa tenga menor inclinación quiere decir que hay que aplicar menos fuerza, pero también es sinónimo de que hay que recorrer más distancia a lo largo de la rampa. Eso tiene ya que ver pues con el concepto de ventaja mecánica, que ahora al final vamos a hablar de él. Ahora vamos a mirar los conceptos de energía y de trabajo. Y los vamos a aplicar también al ejemplo pues del que hemos estado hablando durante toda la clase. Este par de conceptos, energía y trabajo, son dos conceptos de los cuales es muy difícil hablar desde el punto de vista conceptual. Es más fácil hablar de esos dos conceptos desde el punto de vista operacional. Quiero decir ya, es decir, desde el punto de vista matemático es mucho más fácil hablar de esos dos conceptos. Por ejemplo, la energía, en principio podríamos hablar de ella, evitando pues como una definición técnica, podríamos hablar de la energía como la capacidad que se tiene para transformar o para provocar cambios, aunque no sería pues la definición más estricta de ella. Si ustedes ya se fijan en las definiciones que les aparecen en los libros, les hablan del hecho o les definen la energía de esta forma, como energía es la capacidad de hacer trabajo, pero entonces miren que les están metiendo ya otro concepto diferente ahí, que es el concepto de trabajo. Y si ustedes miran la definición estricta de trabajo, va a ser la siguiente: el trabajo es la forma de transferencia de la energía. Entonces miren que es como una especie de círculo vicioso ahí. Por eso no es muy fácil hablar desde el punto de vista conceptual de esas dos cantidades. Entonces, inicialmente podemos hablar de la energía, como les mencioné ahora, como la capacidad de provocar cambios o la capacidad de transformar.
Y trabajo es la forma en la que se transfiere la energía. Siempre que les hablen de trabajo, van a asociarlo con movimiento. Y además van a asociarlo con transformación de energía y transferencia de la misma. Por ejemplo, en la situación que presentan en la diapositiva, ¿qué se tiene? Se tiene una persona que está empujando un objeto en determinada dirección, es decir, le está aplicando una fuerza al objeto en una dirección determinada. ¿Y qué pasa como resultado de la aplicación de esa fuerza? El cuerpo se mueve. El cuerpo se mueve en la dirección en la que se aplica esa fuerza. Entonces miren que nos muestran ahí pues que la distancia la denominan como d minúscula, y nos dicen que es la distancia a través de la cual, o a lo largo de la cual actúa la fuerza. Entonces, ¿qué está haciendo la persona ahí cuando, como resultado de la fuerza que aplica, logra mover el objeto a una distancia determinada? Lo que está haciendo es hacer trabajo sobre ese objeto. Siempre que se hable de trabajo, va a estar involucrado el desplazamiento. Si no hay desplazamiento, no podemos hablar de trabajo. Es decir, que si la persona, digamos, hubiera aplicado una fuerza, pero de una magnitud pequeña y no logre mover el objeto, no se habla de trabajo. Siempre se debe hablar de desplazamiento. Miren la forma como nos definen ahí el trabajo. Esta expresión que aparece aquí al final es la definición ya operacional, matemática de trabajo, aunque no es la definición pues más estricta del mismo. Se denota usualmente por la letra W mayúscula. No lo vayan a confundir con el peso del que les hablé ahora. Este es trabajo. La diferencia es que el trabajo es una cantidad escalar, no es una cantidad vectorial. ¿Qué quiere decir que sea escalar entonces? Que solamente vamos a hablar de la magnitud de esa cantidad. No tiene sentido hablar de la dirección del trabajo. Recuerden que las cantidades vectoriales son las que necesitan tanto una magnitud como una dirección. El trabajo no es una de esas cantidades. Entonces, ¿cómo nos definen el trabajo? Nos lo definen como el producto de una fuerza por un desplazamiento. ¿Qué unidades debe tener entonces esa cantidad, de acuerdo a la definición que nos están dando ahí? Estamos hablando de esto. Estamos hablando de una fuerza multiplicada por un desplazamiento. ¿Cuáles son las unidades entonces de esa cantidad? Eso es trabajo. Vamos, compañero. Kilogramos por metro cuadrado por segundo cuadrado. Ahí me está hablando de las unidades de fuerza, ¿cierto? ¿Cuáles son las unidades de fuerza? Son las que estaba mencionando ahí. Kilogramo. Bueno, me estaba mencionando ya la totalidad, ¿cierto? Kilogramo, metro cuadrado, ¿sobre qué? Sobre segundo al cuadrado, ¿cierto? Es decir, lo que me dijeron fue esto. Y es correcto, ¿cierto? Que es lo mismo que escribir lo siguiente. Newton multiplicado por metro. Donde Newton son las unidades de ¿qué? De fuerza, ¿cierto? Y metro son las unidades, pues, es una unidad de longitud que está relacionada, pues, con el desplazamiento del cuerpo. Esto se conoce también como, o se denota con una letra J mayúscula y recibe el nombre de Julio. Son las unidades de trabajo. Les repito entonces, el trabajo no es una cantidad vectorial, sino que es una cantidad escalar. Entonces, ¿qué está pasando por el hecho de que la persona, como resultado de aplicar esa fuerza por una distancia, o más bien como resultado de aplicar esa fuerza, logre mover el objeto a una distancia? Lo que está haciendo es transfiriéndole energía a ese objeto.
Entonces está dando tanto una transferencia de energía como una transformación de la misma. Podemos hablar de energía, digamos, proveniente de los músculos de la persona. Esa energía está siendo transferida ¿a quién? Al objeto que la persona está desplazando. Entonces está transfiriendo energía y está transformándola. Energía que viene de los músculos de la persona se transforma también en energía de movimiento relacionada con el desplazamiento del objeto. Ahora más adelante vamos a ver cuál es el nombre que recibe la energía de un objeto que está en movimiento. Por ejemplo, en este caso, el objeto se mueve a una distancia con una rapidez determinada. Ese objeto entonces tiene una energía de movimiento. Ahorita miramos cuál es el nombre que recibe. Bueno, miren, fíjense en esta expresión que aparece de la fuerza, del trabajo, perdón. Miren que la fuerza aparece con un subíndice. ¿Sí lo ven? Son un par de líneas paralelas. Eso simplemente nos está diciendo que la fuerza aplicada al objeto debe ser paralela al desplazamiento del mismo para que podamos hablar de trabajo. Eso también es importante recordarlo. Para que haya trabajo, la fuerza aplicada debe ser paralela al desplazamiento. Miremos un ejemplo aquí, un poco pues más complicado pues por el hecho por la naturaleza de la fuerza que se le aplica al objeto. ¿Qué se tiene ahí en ese ejemplo? Se tiene una caja que se está jalando por medio pues de una cuerda atada al mismo. Y miren que esa fuerza que se está aplicando para mover el objeto a una distancia determinada tiene ¿qué característica? Miren que tiene dos componentes. Una componente paralela al desplazamiento, que es este desplazamiento, ¿cierto? Pero también tiene otra componente que es perpendicular a ese desplazamiento. De acuerdo a lo que les acabo de decir, ¿cuál de esas dos componentes es responsable por el trabajo? Por el hecho de que esté desplazando la caja, estamos haciendo trabajo sobre ella. Pero ¿cuál de esas dos componentes de la fuerza es la responsable de ese trabajo que se hace sobre la caja? ¿La componente perpendicular o la componente paralela al desplazamiento? Paralela al desplazamiento. Es decir, la componente que se le asocia aquí con el subíndice de las dos líneas paralelas. El trabajo asociado a la componente perpendicular es igual a 0. Entonces el trabajo se define como la fuerza paralela al desplazamiento multiplicada por ese desplazamiento. Miremos esto aplicado a la situación que hemos venido discutiendo desde el principio, que es la de la rampa, que se utiliza pues para subir un objeto a una distancia determinada. Entonces miremos eso desde el punto de vista del trabajo. ¿Qué pasa con la cantidad que llamamos trabajo en este par de situaciones? Entonces imagínense que, como se muestra en la figura, hay unas personas que suben un bloque de cemento hasta una altura determinada. Por el hecho de hacer eso, esas personas están haciendo trabajo ¿sobre quién? Sobre ese bloque, porque lo están desplazando una distancia determinada. Ahora, hay otra persona que está subiendo un bloque del mismo tamaño hasta la misma altura, pero utilizando una rampa. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de la misma altura. Las dos llegan a la misma altura. ¿Cómo se compara el trabajo que hacen las dos personas? La persona que lo sube por la rampa y la persona o las personas que lo suben sin utilizar la rampa. En ambos casos, el trabajo es igual a ¿qué? En cualquiera de los dos casos. Es igual a la fuerza en la dirección del movimiento por la distancia, ¿cierto? Entonces miremos en el caso de las dos personas que levantan el objeto izándolo verticalmente. Aquí nos dicen que el objeto, aquí no están utilizando unidades del sistema SI, están utilizando
unidades en sistema pues inglés. Entonces, en vez de newtons, para hablar de fuerzas, hablamos de libras. En vez de metros, están hablando de pies. Entonces, aquí nos están diciendo que la altura a la que sube el objeto es una altura de 6 pies. Luego, entonces, el trabajo es ¿cuál? Es decir, ¿cuál es la fuerza que tenemos que aplicar para subir el objeto a la altura de 6 pies? O subirlo, pues, o la fuerza que tenemos que contrarrestar, la magnitud de la misma. ¿Es igual a qué? Si no estamos utilizando la rampa. Al peso del bloque. Es igual al peso, que nos están diciendo que es 300 libras. Entonces, esa fuerza multiplicada por la distancia a la cual se sube, o sea, 6 pies, ¿es igual a qué? 1800. Al trabajo. Es igual al trabajo que se hace sobre el objeto para subirlo a esa altura. Entonces, ahora miremos cuál es la fuerza que hay que aplicar para subir el objeto a lo largo de la rampa. Miren en la segunda parte de la figura, aquí en la parte de abajo, y fíjense que les están ilustrando cuál es la componente del peso en la dirección paralela a la rampa. ¿Qué dice ahí? ¿Si alcanzan a ver esta parte de acá o no? No. La figura, a ver, ustedes sí están viendo la figura o no. Son dos figuras, una donde aparecen pues las personas haciendo levantando pues los objetos, y la otra donde aparecen simplemente el bloque sobre la rampa y las distancias que hay involucradas ahí, además de la fuerza con las componentes. Si alcanzan a ver cuál es la componente la componente paralela al peso, perdón. Esa es la que no alcanzamos a ver, profe. Y las distancias también no las alcanzan a ver tampoco. Por ejemplo, esta altura que le estoy señalando. Ahí es 6, ahí es 6. 6 pies. ¿Esta la alcanzan a ver o no? Lo que mide pues el plano inclinado. Aquí está el valor. 20 pies. 20 pies. El peso, este sí lo alcanzan a ver o no. 300 libras. Y este otro, ¿sí se ve el número o no? Sí, 300. Pero estoy hablando de la componente paralela. ¿Sí lo ven? 90 libras. Esas 90 libras es la fuerza que tiene que contrarrestar la persona que sube por la rampa. Entonces, ¿cuál es el trabajo que tiene que hacer esa persona? Fuerza por desplazamiento de nuevo. ¿Cuál es la fuerza? Si los otros tenían que aplicar La fuerza es la 300. misma. Sí. La fuerza es la misma porque la distancia aumenta. Por eso, ¿y cuál es esa fuerza que tiene que aplicar la persona? 1800. No, ahí usted me está hablando del trabajo. Yo digo la fuerza que tiene que contrarrestar la persona para subir el objeto por la rampa. 90. 90 libras, y eso lo multiplica, ¿por qué? Por la distancia que tiene que subir, o sea, 20 pies. Usted multiplica eso y le da ¿cuánto? 1800 pies por libra, que son unidades pues, de trabajo en el sistema inglés. ¿Qué observan ustedes ahí? Mire que independientemente del método que haya utilizado para subir el objeto a esa altura, ¿cuánto trabajo tiene que realizar en los dos casos? El mismo. Tiene que realizar el mismo trabajo independientemente del método que haya utilizado. Eso siempre y cuando estemos hablando de que tiene que subir el objeto a la misma altura, en los dos casos. Entonces el trabajo es el mismo. La diferencia en los dos métodos es que La fuerza. fuerza que Se aplica. es decir, se redistribuye ¿qué? La fuerza aplicada y la distancia recorrida. Mire que cuando no utiliza la rampa, tiene que utilizar una fuerza muy grande, pero tiene que recorrer una distancia pequeña, ¿cierto? Aquí hablan de 6 pies. Pero en la rampa, ¿cómo se cambia eso? Tiene que utilizar una fuerza pequeña, pero tiene que recorrer una distancia más grande. Mire que les hablan de 20 pies.
eso tiene que ver con el concepto de ventaja mecánica, que es la redistribución que hay, la redistribución de esas dos cosas, de la fuerza y la distancia. Aquí introducen un tipo de energía que llaman energía potencial gravitacional. Ese tipo de energía se relaciona con la posición de los objetos, con el potencial que tienen los objetos de acuerdo a su posición de hacer trabajo. Por ejemplo, el potencial que tiene de hacer trabajo un objeto que se encuentre a una altura determinada. Mientras mayor sea la altura de ese objeto, mayor va a ser el potencial que tiene ese objeto de hacer trabajo sobre otro si se suelta, por ejemplo, desde esa altura. Es decir, que un objeto que... Sí, esa energía potencial gravitacional es energía asociada a los objetos en virtud de su posición. Es una cantidad arbitraria por el hecho de que uno puede tomar una posición de referencia en la cual usted le asigna a cualquier objeto que se encuentre en esa posición una energía potencial gravitacional igual a cero, lo que se llama el cero de energía potencial. Usualmente en las situaciones cotidianas uno siempre asigna ese cero de energía potencial como la superficie terrestre. Entonces cualquier objeto que se encuentre en la superficie terrestre tiene una energía potencial gravitacional igual a cero, de acuerdo a esa convención. Pero si el objeto se encuentra a una altura determinada a partir de la superficie terrestre, ya el objeto tiene una energía potencial gravitacional que es diferente de cero. Yo les mencioné el hecho anteriormente de que cuando usted hace trabajo sobre un objeto, usted está transfiriéndole energía a ese objeto. Miremos el caso que nos presentan ahí. Cuando usted sube el bloque de cemento a una altura determinada, está transfiriendo la energía a ese bloque de cemento. ¿Qué tipo de energía está ganando ese bloque? ¿O qué tipo de transformación de energía se da? Se da una transferencia de energía desde los músculos de la persona al objeto, pero ya el tipo de energía que gana el objeto es ¿cuál? Es precisamente energía potencial gravitacional. Cuando usted sube un objeto a una altura determinada, le está transfiriendo energía al objeto y el tipo de energía que gana el objeto es energía potencial gravitacional. Entonces miren que ahí cómo definen energía potencial gravitacional. La masa por la gravedad por la altura. Sí, y miren que eso lo puede uno ver desde el punto de vista de la definición de trabajo. Para subir el objeto a la altura determinada yo necesito aplicar una fuerza en una distancia. Entonces la fuerza por la distancia sería igual a ¿qué? Si yo estoy izando el objeto hasta una altura determinada. La fuerza que necesito contrarrestar es el peso, o sea, m multiplicado por g. ¿Y la distancia es cuál? Pues eso en el ejemplo, ¿cierto? Pero en general la altura a la cual estoy subiendo el objeto. Entonces de ahí viene la definición operacional de energía potencial gravitacional. Masa por gravedad por altura. Entonces mientras mayor sea la altura del objeto, mayor es la energía potencial gravitacional del mismo. Ahí ponen otro ejemplo donde una persona está subiendo unas escaleras hasta una altura determinada. El tipo de energía entonces que gana la persona por el hecho de subir a esa altura es gravitacional y el trabajo realizado es exactamente igual a ¿qué? Al peso de la persona multiplicada por la distancia que sube la misma, o sea, m multiplicado por g por h, fuerza por distancia. Bueno, ahí hablamos entonces de un tipo de energía que es la energía potencial. Miremos el otro tipo de energía que es la energía cinética. Antes de eso voy a mostrarles aquí en el papel la forma usual de denotar la energía potencial. La energía potencial por lo general se denota con una letra U mayúscula
y hay muchos tipos de energía potencial, no solamente gravitacional. Después vamos a ver otros tipos como la energía potencial elástica, energía potencial eléctrica también al final del curso. Entonces, por lo general se denota con una letra U mayúscula. A esta de la que estamos hablando aquí es la gravitacional, entonces vamos a ponerle un subíndice G. Ya sabemos entonces que se denota, o se define más bien de esta manera. Esta es la masa del objeto, esta es la aceleración de la gravedad y esta es la altura a la cual se sube el objeto. Recuerden que la energía también es una cantidad escalar, al igual que el trabajo. El otro tipo de energía que mencionan en la presentación es la energía cinética, que se denota usualmente con una letra K mayúscula. Esa K viene de la palabra cinética en inglés. Entonces, la energía cinética es la energía asociada a un objeto que se encuentre en movimiento. Si un objeto está en movimiento, entonces se le asocia energía cinética. Tiene energía cinética. O sea, siempre que la rapidez del objeto sea diferente de cero, ese objeto tiene energía cinética. Y se define de esta manera. Donde la m minúscula es la masa del objeto y esta v es la rapidez del objeto. Entonces mire que depende de la rapidez del objeto al cuadrado. V es la rapidez. Miren que esa cantidad también es una cantidad relativa. ¿Por qué? Depende del sistema de referencia que uno tome. Sí. El un medio es una constante. Un medio, sí, claro, un medio es un número simplemente, es 0.5. Les estaba mencionando el hecho de que es relativo esa cantidad. Con este ejemplo lo podemos ver. Este ejemplo creo que ya lo había mencionado anteriormente. Usted tiene, por ejemplo, este sistema de referencia, un observador en este punto O, y tiene estos dos cuerpos moviéndose en la dirección en la que indica esta flecha. Entonces, para un observador que está parado en este punto, el objeto B, que está encima del A, tiene una energía cinética diferente de cero. ¿Por qué? Porque el objeto tiene una rapidez determinada. En cambio, para un observador que esté en A, ¿qué energía cinética debe tener el cuerpo B? Cero. Debe ser cero porque con respecto a ese observador en A, el objeto en B está en reposo. Entonces, vemos pues que la energía cinética también es una cantidad relativa. Miremos desde el punto de vista dimensional, específicamente hablando del sistema SI, las unidades de estas dos cantidades, energía cinética y energía potencial. Miremos, por ejemplo, esta primera. ¿Qué unidades tenemos ahí? M tiene unidades de qué en el sistema internacional. De kilogramos. Exacto, kilogramos. Esto tiene unidades de qué, la aceleración de la gravedad. Segundo al cuadrado. Metro por segundo al cuadrado. Exacto. Metro sobre segundo al cuadrado. Y H tiene unidades de qué, siendo H una distancia simplemente. De metros. O sea que lo que tenemos aquí es ¿qué? Kilogramo, metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y eso no es otra cosa que, ya lo mencionamos ahora, julios. Entonces las unidades de energía y las unidades de trabajo son las mismas, el julio. Obviamente las unidades de energía cinética deben ser ¿cuáles?
¿Cómo? Repite la pregunta. Sí. Dígame. Repite la pregunta. ¿Cuáles deben ser las unidades de energía cinética entonces? Julius. También Julius, estamos hablando de energía, entonces siempre van a ser Julius. Miremos, pues, vamos a comprobar lo que tenemos aquí. Masa, que son kilogramos, y aquí ¿qué tenemos? Tenemos una rapidez al cuadrado. O sea, tenemos metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, y llegamos entonces a lo mismo. Es consistente, pues, desde el punto de vista dimensional esas unidades, esas expresiones, perdón. Bueno, entonces ahí están pues los dos tipos de energía de los que podemos hablar por ahora. Ya sea que utilicemos la rampa para subir el objeto o no la utilicemos, estamos haciendo trabajo sobre la misma. Sí la estamos moviendo, siempre debe haber movimiento. Por ejemplo, en la situación en la que usted esté sosteniendo una caja simplemente, ¿estaría haciendo trabajo sobre ella o no? Profe, es un favor si devuelve la hoja en mostrador. ¿En el qué? Una demostración. La pregunta que le estaba haciendo es que si usted sostiene un objeto, una caja, lo que sea, sin moverlo, sino que lo tiene a una altura determinada, ¿está haciendo trabajo sobre él o no? O sea, ¿el trabajo es cero o es diferente de cero en ese caso? ¿Qué creen entonces? Usted lo sostiene a una altura determinada, sin moverlo. ¿Hay trabajo ahí o no? Diferente de cero. Diferente de cero, profe. ¿Por qué es diferente de cero? Pierde fuerza para sostenerlo. Porque pierde. Pero mire que usted no lo está desplazando. Si no hay desplazamiento, mire que el trabajo lo definimos como el producto de fuerza con desplazamiento. Si el desplazamiento es igual a cero, ¿a qué es igual el trabajo? De la mesa, igualmente aunque la mesa es estática, hacía fuerza hacia arriba, igual la gravedad siempre está empujando hacia abajo. Ah. Igual se está yendo hacia que la gravedad empuja hacia abajo, claro. ¿Pero hay desplazamiento o no hay desplazamiento? Y si no hay desplazamiento, ¿el trabajo es igual a qué? A cero. Es igual a cero. Recuerde que trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. Si el desplazamiento es igual a cero, lógicamente el trabajo debe ser igual a cero. Entonces, si usted está sosteniendo simplemente un objeto sin moverlo, no está realizando trabajo. Así usted está aplicando una fuerza pues sobre el mismo. Entonces, si el desplazamiento es igual a cero, siempre el trabajo es igual a cero. Esas dos definiciones aquí dan la definición pues como más usual que uno se encuentra de energía, que es la capacidad de realizar trabajo, y nos hablan del hecho de que es una cantidad que se conserva. Sin embargo, la cantidad que se conserva no es la energía cinética o la energía potencial por separado. Esas dos cantidades van a variar. Lo que se conserva es la suma de esas dos cantidades. La suma de esas dos cantidades se conoce como energía mecánica. Entonces, la energía mecánica es la cantidad que se conserva. Por ejemplo, recordemos la situación que vimos la semana pasada, que era el de un objeto que se lanza hacia arriba, cuando estábamos hablando de caída libre.
Vamos a suponer que el cero de energía potencial lo tomamos en la superficie de la Tierra, o más bien, sí, desde el punto desde el cual se lanza el objeto hacia arriba. ¿Qué pasa cómo va cambiando la energía potencial gravitacional del objeto a medida que va subiendo? ¿Se mantiene igual? Sí, va. O disminuye o aumenta? Disminuye, profe, si va subiendo. Si va subiendo, ¿aumenta o disminuye la potencial gravitacional? Aumenta. Mire que va aumentando la altura del objeto, ¿cierto? Si aumenta la altura del objeto, aumenta la energía potencial gravitacional. Ahora, ¿qué pasa con la energía cinética en ese mismo tramo de la trayectoria a medida que va subiendo? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye porque la rapidez del objeto está disminuyendo. Entonces, en el camino de subida, el objeto aumenta su energía potencial gravitacional y disminuye su energía cinética. En el punto más alto de la trayectoria, ¿qué pasa con la cinética? Cero. Es igual a cero porque la rapidez es igual a cero. Ahora, en el camino de bajada, ¿qué pasa con la energía potencial gravitacional? Disminuye. Está disminuyendo porque está acercándose cada vez más al piso. ¿Y qué pasa con la cinética? Aumenta. Aumenta porque está aumentando la rapidez. Entonces miren que esas dos energías por separado no son constantes, están cambiando dependiendo pues del movimiento. Pero ¿qué pasa con la suma de las dos? Con la suma de la cinética y la potencial gravitacional en cualquier parte de la trayectoria. Esa energía que se conoce como energía mecánica, la suma de las dos, sí va a ser igual en cualquier punto de la trayectoria. Entonces la energía mecánica es una cantidad que se conserva. Aquí pues comparan las dos situaciones de subir un objeto pues a una altura. Hablan de un piano. Hablan del trabajo que hay que hacer cuando se sube el piano izándolo, es decir, aplicando un esfuerzo puramente vertical. Aquí la fuerza es muy grande y la distancia es muy pequeña. Por eso escriben pues la palabra fuerza con letras más grandes y la palabra distancia más pequeña. En cambio, aquí hablan es del trabajo que se hace cuando se utiliza la rampa. La fuerza es muy pequeña, pero la distancia ya es muy grande. Pero en cualquiera de los dos casos, el trabajo se mantiene igual. Lo que cambia es la distribución de fuerza y de distancia, y ese es el concepto pues de ventaja mecánica. Es decir, cuando se realiza la misma cantidad de trabajo y se redistribuye la fuerza aplicada con la distancia que hay que recorrer. Obviamente pues para una persona, en el caso del izar un objeto, es más ventajoso utilizar la rampa. Se tiene fuerza pequeña, pero la distancia que recorre debe ser mayor. Bueno, básicamente entonces lo que se vio hoy empezamos pues hablando de fuerza neta, hablamos de el concepto pues de trabajo y energía, aplicándolo al caso de la rampa, para hablar de ventaja mecánica. Hablamos de los tipos pues de dos tipos de energía potencial gravitacional y energía cinética. Entonces con esto terminamos ya el tema del primer examen, que son las 3 primeras presentaciones. Recuerden entonces que el examen es el próximo miércoles. Es en horario de clase. Profe, que si puede hacer el favor de devolver la diapositiva. ¿Devolverla hasta dónde? ¿La anterior o qué? Sí, profe. Bueno. Profe, entonces para el asunto de las tareas a partir del 21 en adelante. De las tareas. Sí, porque me dicen que no hay unos que no están matriculados, es mejor que esperar hasta que ya estén todos. Pues de aquí a viernes ya estamos matriculados, pues creo, pues, de aquí a viernes.
de aquí al día. Entonces, de pronto la Pero otra no, que semana. ya esté pues confirmado todo. Sí, sí, sí. Entonces nos vemos el lunes. Listo. Feliz tarde. Gracias. Profe, el parcial va a ser con opciones múltiples o también da... Paso de selección. Ah, ok, gracias.